Universidad de Salamanca, que ha tenido un problema y no va a poder estar en directo ahora mismo con nosotros, pero nos ha mandado su intervención grabada. Entonces la vamos a poner, la vamos a compartir con vosotros y bueno, sabemos que no es lo mismo, pero él nos ha dicho que cualquier cuestión, cualquier pregunta que tengáis, se la podemos hacer llegar y él la responderá, ¿de acuerdo? Si estáis aquí en esta sala es porque estáis interesados en este tema que es tan específico, ¿no? Como herramientas y estrategias para enseñar a estudiantes de L con dislexia. Seguro que a lo largo de vuestra trayectoria alguna vez habéis tenido algún estudiante con estas características y a mí me ha pasado, ¿no? Siempre digo, ostras, ¿y ahora qué hago yo si no sé, no estoy preparada para darle los recursos y lo que este alumno necesita? Y al final, como es algo que te pasa de vez en cuando, pues yo por lo menos nunca he terminado de formarme o de buscar los recursos necesarios. Entonces, cuando nos envió la propuesta nos pareció bastante interesante porque sí que da respuesta a estas dudas que tenemos de vez en cuando y que, bueno, se centra en el léxico, pero seguro que podemos sacar muchas ideas para trabajar otras destrezas. Además, Diego Paniagua tiene es jovencito, pero tiene una trayectoria muy sólida. Es máster en enseñanza de español como lengua extranjera, máster en formación del profesorado, máster en investigación en discapacidad, también está haciendo el doctorado sobre este tema, experto en Disartrec y discapacidad auditiva, participa en 2 grupos de investigación sobre el tema, así que creemos que es una voz bastante reconocida y con autoridad para hablar sobre la materia. Vale, pues bueno, Olga, cuando quieras puedes lanzar su intervención. Lanzamos el vídeo. Si tenéis alguna pregunta, como ha dicho Julia, la introducimos en el chat, ¿de acuerdo? Y el vídeo dura media hora. Entonces lo voy a intentar compartir con vosotros. Un momento, tengo que arrancarlo antes. Donde también me dedico a la formación de profesores en el área. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Paniagua, soy profesor de español como lengua extranjera en cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, donde también me dedico a la formación de profesores en el área de aprendizaje de segundas lenguas y discapacidad. Es un placer para mí estar en este 11º EPL, en este encuentro práctico de profesores de L, organizado conjuntamente por el Instituto Cervantes de Nueva Delhi y el Cairo. Bueno, por motivos personales no podré estar en directo en la conferencia que se transmitirá hoy, pero he querido grabaros mi ponencia para que la podáis tener y, por supuesto, cualquier duda o pregunta, ahí tenéis mi correo para escribirme y con gusto responderé a todas vuestras dudas e inquietudes sobre este tema que vamos a trabajar. Bien, para esta comunicación he querido centrarme en dislexia y sobre todo acotar un poco más el terreno de esta dificultad de aprendizaje centrándome específicamente en la enseñanza del léxico. Así que durante esta comunicación vamos a ver las herramientas y estrategias basadas en previamente evidencias prácticas que junto con mi equipo de investigación hemos podido constatar para enseñar el léxico, para ver qué errores tenemos, qué errores presentan los estudiantes y cómo podemos afrontarlos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Bien, durante esta comunicación vamos a ver un índice de contenidos, es decir, vamos... No se ve completa la pantalla. Vale, pues a ver...
Olga, las ventanillas que aparecen sobre la presentación, que me imagino que en tu pantalla se ven completas, las tienes que quitar porque esas impiden Vale. que veamos el video. Vale, voy a cerrar todo Cuando lo compartes. que tengo abierto. Zoom, ¿no? Esto también. Vale. Vale, ahora solamente tengo el vídeo y el Zoom abiertos, ¿vale? Posteriormente vamos a acotar un poquito más y vamos en la enseñanza del léxico. Perfecto. Así que durante esta comunicación vamos a ver las herramientas y estrategias basadas en previamente evidencias prácticas que junto con mi equipo de investigación hemos podido constatar para enseñar el léxico, para ver qué errores tenemos, qué errores presentan los estudiantes y cómo podemos afrontarlos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Bien, durante esta comunicación vamos a ver un índice de contenidos, es decir, vamos a trabajar diversos aspectos. Primero, acotaremos terminológicamente el concepto de dislexia, qué abarca y qué significa. Posteriormente vamos a acotar un poquito más y vamos a ver el papel de la dislexia en el aprendizaje de español como lengua extranjera, para pasar después a las dificultades específicas de vocabulario que tiene este tipo de alumnado, qué estrategias como profesores podemos afrontar o podemos enseñarles para que mejoren estas... A ver. Vale. Creo, Olga, quizá eso de share screen, eso que puedes Sí. subir para annotation, creo que eso lo debes cerrar o subir más arriba para que no esté en medio de la pantalla. Vale. Voy a poner, a ver, solamente cambiar la pantalla completa, como ya me habéis dicho. Tengo que arrancar otra vez el vídeo. Consultar para abordar y para saber más sobre este tema. Bien, en el primer apartado, en el primer punto de esta... ¿No tienes ninguna pantallita o algo abierto sobre el No. vídeo? No, nada, voy a un momento. Eso, donde tienes el cursor es donde está. Son las diferentes cosas que salen con Zoom. O sea, si tú tienes nuestras imágenes o el chat sobre el vídeo, nosotros esa parte del vídeo no la vemos. Se ve en gris. A ver. El menú y así. Ahora ya sé lo que sufren nuestros estudiantes cuando tenemos eso. Vale. Ahora tengo las imágenes abajo, así que espero que no suban otra vez. ¿Por qué no lo pones en galería o para que quede al costado? Ahora está en galería y abajo, o sea que espero que no... Bueno, lo vamos. Aparece igual. Aparece igual, pues es que yo ya no tengo nada más. ¿Tienes un rectángulo negro con un icono verde en medio? ¿Perdona? Un rectángulo negro con un símbolo verde en medio, ¿no está allí? Eso de New Share Screen o something like that, o algo así. Reactions. Sí. Eso que te permite annotation y todo eso. Es el panel de Zoom. Es que cuando el vídeo es muy pesado puede pasar eso porque la transmisión es la conectividad. O sea que no sé si lo vamos a arreglar porque es problema de conexión. A ver, el vídeo no creo que sea muy pesado y mi conexión a internet es bastante buena. Entonces, no pasa nada porque en realidad se ve casi todo, ¿eh? O sea que lo podemos ver así. Vale, yo no estoy de acuerdo porque realmente hay partes del texto que no se leen en absoluto y no tenemos posibilidad de inventarnos. Esperad un momento, voy a ver si abro el vídeo con otro... O a lo mejor hacer la pantalla del vídeo más pequeño, aunque lo veamos más pequeño, pero verlo entero. Vale, pues entonces pruebo eso. ¿Tenemos acceso a la presentación? Sí que vais a tener acceso a la presentación, pero ahora no la hemos colgado en el Drive.
y la puedes compartir por el chat. Creo que va a ser muy pesada, ¿no? Ujú. A ver, un momento, vamos a intentarlo otra vez y si no, pasamos a la de Gemma y vemos, dejamos esta para el final, vemos cómo lo ajustamos, ¿vale? ¿Os parece? De acuerdo. Entonces, La presentación ya está en el Classroom. Ah, bueno, entonces es más fácil. Dificultad específica de aprendizaje en la lectura, ¿de acuerdo? Lo que conocemos como DAL. Esta dislexia es de origen generalmente neurológico y se caracteriza precisamente por dificultades de precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y problemas en la decodificación y el deletreo. Las dificultades tanto en la decodificación como en el deletreo y también en la precisión y en la fluidez en el reconocimiento de las palabras escritas son causadas por un déficit generalmente causado en el componente fonológico del lenguaje, de carácter inesperado, es decir, aparece de carácter inesperado, dado que otras habilidades cognitivas tienen un desarrollo normal y la enseñanza es adecuada. Esto último es muy importante, dado que otras habilidades cognitivas tienen un desarrollo normal y la enseñanza es adecuada. Muchas veces se ha asociado que los estudiantes con dislexia tienen problemas de inteligencia. Debemos de tener en cuenta que la inteligencia no está asociada a la dificultad de aprendizaje, en este caso en la lectura, como es la dislexia, ¿de acuerdo? Las habilidades cognitivas tienen un desarrollo normal, la inteligencia del estudiante tiene un desarrollo normal y, por supuesto, la enseñanza de dichas habilidades cognitivas también es adecuada. Bien, sin embargo, esta definición ofrecida por la Asociación Americana es, desde mi punto de vista, un poco escabrosa. Por lo tanto, he decidido dividirla en 3 puntos importantes para que vayamos viendo juntos qué es realmente la dislexia y qué afecta. Entonces, en este desenmarañando el nudo conceptual, hemos dicho que la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje de la lectura de origen neurológico. ¿Qué quiere decir de origen neurológico? Bien, que ocurre con independencia de otros aprendizajes, que es una disfunción en el cerebro, normalmente en las áreas en las que se procesan las palabras escritas, y que es un problema derivado de disfunciones en la maduración cerebral presentes ya en el nacimiento de disléxico. Tenemos que tener en cuenta que esta definición de dislexia es más generalmente a lo que llamamos dislexia profunda, ¿de acuerdo? La dislexia adquirida, que es el otro tipo que conocemos, generalmente se produce después de una lesión, es decir, de una neuropatología degenerativa, ¿vale? Pues tras un accidente, etcétera. La dislexia profunda, que es la que más atañe a este concepto y la que más engloba esta definición de la Asociación Americana, es la dislexia profunda, ¿de acuerdo? Es la que está presente desde el nacimiento del niño disléxico. Este concepto también alberga, esta dificultad de aprendizaje de la lectura, también alberga dificultades, válgase la redundancia, de precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y problemas en la decodificación y el deletreo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no solo los errores de lectura son indicativos de dislexia, los errores de escritura, como vamos a ver después en unas muestras reales de producción escrita, también son indicativos de dislexia, ¿de acuerdo? Los problemas en el reconocimiento de las palabras escritas, sobre todo en el reconocimiento y en la asociación de la grafía con el fonema, ¿vale? Estas reglas de correspondencia grafema-fonema. Hay una gran deficiencia en la automatización del procesamiento de las palabras, que entorpece evidentemente la comprensión de lo que se lee. Tienen grandes problemas con la comprensión lectora derivado de esas dificultades en el establecimiento de las correspondencias de grafema-fonema, en las dificultades para la escritura, etcétera. Todo ello se deriva pues, en problemas en la comprensión lectora y en la expresión e interacción escritas, ¿no? Además, hay déficits en diferentes procesos cognitivos que se involucran en la actividad lectora. Finalmente, hemos visto que la dislexia también en la definición americana, de la Asociación Americana, es un problema producto de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, un déficit importante, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues hay un déficit en el procesamiento fonológico que participan diferentes habilidades fonológicas, ¿de acuerdo? Pues eso, identificación de sonidos, identificación de la asociación entre grafema, entre grafía y sonido, etcétera.
Hay un bajo rendimiento en tareas de identificación y discriminación de contrastes fonéticos entre fonemas y, por supuesto, un déficit en el procesamiento léxico, ¿no? Este déficit en el componente fonológico del lenguaje deriva a un déficit en el procesamiento léxico, que es en el que realmente nosotros nos vamos a centrar en esta comunicación. Bien, pero ¿qué papel cumple, después de ver esta definición, de desenmarañar esa definición que nos daba la Asociación Americana y hacer ese preciso acorde terminológico de las dificultades que tienen los estudiantes con dislexia? Vamos a ver cuál es el papel de esta dificultad de aprendizaje en la enseñanza de español como lengua extranjera. Bien, para mí, como investigador en este área, tenéis que tener 5 puntos clave. Lo primero es que cuanto mayor sea el dominio de la estructura lingüística, de los componentes de la propia lengua materna del estudiante, nos referimos a componentes, a los componentes que denominamos FOS, como veremos después. Fonético, o fonológico, ortográfico, semántico y sintáctico, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto mayor sea el dominio en los componentes FOS, menores serán las dificultades de aprendizaje en la segunda lengua o lengua extranjera. Tenemos que tener en cuenta que no existe una dificultad de aprendizaje en la lectura, es decir, no existe una dislexia en lengua extranjera o segunda lengua, sino que dicha dificultad de aprendizaje es la continuidad de una problemática en la lengua materna. Es decir, no tenemos un estudiante que solo sea disléxico en L, sino que va a ser disléxico en su lengua materna y, por tanto, esta dificultad de aprendizaje en la lectura se va a trasladar de forma unívoca a el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la segunda lengua o lengua extranjera, ¿no? Que en este caso es el español. Los estudiantes con dificultades de aprendizaje en la lectura, evidentemente, como os acabo de comentar, probablemente han experimentado dificultades en la identificación de sonidos, por esas dificultades para llevar a cabo las reglas de correspondencia de grafema-fonema y, sobre todo, en los componentes gramaticales de su lengua materna, ¿no? Evidentemente, probablemente experimentarán problemas para incorporar e interiorizar las reglas gramaticales, para tener problemas con el léxico, como vamos a ver después. Bueno, pues esos déficits en los componentes FOS, ¿no? Muy presentes en todas las aulas y, por supuesto, en todos los estudiantes. El alcance de las dificultades experimentadas en la lengua materna o en el aprendizaje de la lengua extranjera dependerá de la naturaleza y la severidad de los déficits de la lengua materna. Es decir, si el alumno presenta una dislexia profunda de tipo en la vía léxica, por ejemplo, o en la vía subléxica, este tipo de dislexia se experimentará y se traspasará pues a la lengua extranjera, ¿no? La severidad y el tipo de déficit de la lengua materna pues se experimentará en la lengua extranjera, el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la lengua extranjera o segunda lengua. Bien, como vemos, realmente la lengua materna es un punto muy importante para el aprendizaje de la lengua extranjera de los estudiantes con dislexia, ¿vale? El dominio, evidentemente, de los componentes FOS en la lengua materna constituyen el fundamento de un buen aprendizaje en la lengua extranjera. Pero Luz Reyo, a colación de todo lo que os acabo de comentar, en el 2019 dijo lo siguiente: ningún niño debe renunciar a aprender una segunda lengua, en este caso o lengua extranjera, por la dislexia. De hecho, existen muchas personas con dislexia que dominan otro idioma, aunque su lengua nativa sea el español. Creo que esta frase es muy importante tenerla en cuenta y creo que se la deberían de grabar en su mente y en su proceso de enseñanza y, sobre todo, en el proceso de adaptación en las metodologías. Muchos de los profesores de español como lengua extranjera y muchos de los profesores, pues de enseñanza ordinaria, ¿no? Tanto en España como en otros países. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los estudiantes con dislexia en el aula de L, ¿no? Vimos en la definición de la Asociación Americana, en su definición estableció los principales problemas que tiene un niño con dislexia, a qué se deben esos problemas y, pues, en qué puntos o en qué componentes están ubicados, ¿no? Nosotros vamos a ver ahora qué problemas específicos tienen los estudiantes con dislexia en el aula de L, desde mi propia experiencia como investigador y como profesor de niños con dislexia que han estudiado una segunda lengua o lengua extranjera hace 2 años que tuve la oportunidad de tener 2 en mi clase. Bien, los principales problemas: déficit en el procesamiento fonológico en sus 3 componentes principales: conciencia fonológica, recodificación fonológica y, sobre todo, memoria fonológica. Asociación de grafema-fonema en sus 3 puntos principales. Hay una gran incapacidad para extraer el significado a partir del contexto, es decir, la deducción. El establecimiento de asociaciones es muy complicado para ellos y eso les lleva a obtener una comprensión deficiente.
una comprensión lectora deficiente, porque no son capaces de extraer el significado global de un texto y tienen grandes dificultades para realizar técnicas como el scanning en la comprensión lectora, ¿no? Hay una gran lentitud en la discriminación auditiva, definida como esa habilidad para reconocer diferencias, intensidad y timbre entre sonidos, o identificar fonemas o palabras iguales, todo ello derivado de esa dificultad para establecer esas correspondencias entre los grafemas y las fonemas. Imposibilidad para pasar, evidentemente, a unidades mayores que el grafema, como la sílaba, el morfema o la palabra. Déficit en la memoria de trabajo, afecta mucho a los disléxicos en su lengua materna y, por tanto, se extenderá el aprendizaje de la lengua extranjera. La memoria de trabajo para ellos es muy dificultosa, ¿de acuerdo? Recurrir a ella, y eso genera un enlentecimiento de la lectura. Y, por supuesto, tienen menor velocidad de procesamiento lingüístico y, como consecuencia de esta menor velocidad de procesamiento lingüístico y de lo que os acabo de comentar, de esas dificultades, hay un poco dominio de los componentes fonéticos, ortográficos, semánticos y sintácticos de la lengua, ¿de acuerdo? Los componentes que denominamos FOS. Bien, ¿qué dificultades se encuentran en el aprendizaje del vocabulario por parte de los estudiantes con dislexia? Hemos dicho que tienen grandes dificultades en el procesamiento lingüístico y que estas dificultades se derivan en, un poco dominio de los componentes FOS. Uno de los componentes FOS es la semántica, por lo tanto vamos a derivar de él el aprendizaje del vocabulario, ¿vale? Desde el punto de vista del vocabulario profundo como desde el punto de vista del vocabulario superficial, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sucede con el aprendizaje del vocabulario de los estudiantes de LE con dislexia? Bueno, pues tienen una gran dificultad muy específica en el reconocimiento preciso de las palabras o de las letras que componen esos términos que posteriormente van a ser definidos y en los que podemos asociar el término con la fotografía o con el concepto, ¿de acuerdo? Debido a ese problema en la correspondencia entre grafema-fonema, tienen una gran dificultad para reconocer precisamente esas palabras o letras que componen esos términos o esos vocablos que están aprendiendo, ¿no? Una dificultad específica que se deriva generalmente también de una deficiente corrección ortográfica. Vamos a ver después cómo cometen bastantes errores ortográficos, que también es un componente FOS, y una dificultad bastante importante para descodificar los mensajes, ¿de acuerdo?, que les son transmitidos. Falta de concentración y dificultad para retener en su mente nuevas unidades léxicas en su memoria a corto plazo. Ya hemos visto que la memoria a corto plazo para ellos y la memoria aparte también es una parte bastante importante y que deben de tener en cuenta, ¿no? Porque al retener esas unidades léxicas o esa sobrecarga de información, para ellos es difícil esa retención y por lo tanto van perdiendo la concentración si se ven abrumados con tanta información. Como consecuencia de la anterior, de lo que los acabo de mencionar, hay una dificultad en la retención y en la memoria de nuevas unidades léxicas para trasladarlas hacia la memoria a largo plazo, ¿de acuerdo? Es decir, para ellos el hecho de enseñarles muchos términos juntos durante una misma sesión es bastante dificultoso por el hecho de sus problemas en la memoria a corto plazo y posteriormente la memoria a largo plazo. Por lo tanto, será importante trabajar esos aspectos con ellos y centrarnos en la enseñanza de un solo componente o de un grupo de componentes léxicos de pocas unidades por sesión, ¿de acuerdo? El mayor error es enseñar varias unidades o muchísimas unidades por sesión porque tienen bastante problemas en su retención de esas nuevas unidades léxicas y esto genera una falta de concentración y también problemas en la memoria, ¿no?, tanto a corto como a largo plazo. También podemos hablar finalmente de una errónea adquisición de estrategias de aprendizaje del vocabulario, tanto por parte del alumnado como si hablamos de errores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esas estrategias de vocabulario, ¿no? Bien, continuamos ahora vamos a ver este pequeño caso práctico, ¿vale? De un estudiante de 17 años que tiene dislexia de desarrollo severa, cuya lengua materna es el inglés. Esta composición de este estudiante es la segunda composición que entregó durante un curso trimestral de lengua española. Como podéis ver en la composición que se presenta aquí, el estudiante tiene falta de vocabulario, tiene dificultad para expresar ideas de forma coherente, es decir, la estructuración del texto, tienen grandes problemas para estructurar y para planificar. Sus oraciones, evidentemente, están mal estructuradas, ¿de acuerdo?, debido a un problema en la ordenación de los elementos que componen esas oraciones, ¿no? Ya vimos también que tienen déficits en el componente sintáctico de la lengua. También presenta errores que hacen visible su dislexia de desarrollo. Vamos a ver, por ejemplo, une palabras, no tenía,
segmenta palabras, quedarse, sustituye unas grafías por otras por esos problemas de las reglas de correspondencia grafema-fonema, había y coger, zetas, excusando, estaba, causa, añade y omite grafías, también derivadas de ese déficit en la correspondencia, a frenar, hablar, ida, omite palabras funcionales, tienen grandes problemas, al igual que lo tienen los estudiantes sordos, por ejemplo, con las palabras funcionales, como por ejemplo, aquí nos pone y la chica, omite grafías mudas, hizo, había, presenta errores muy importantes de puntuación debido a esos problemas en la planificación y estructuración de los textos, tanto de forma en lo que es la estructura o tipología textual, como es en los signos de puntuación. Y su caligrafía a veces es difícilmente legible, ¿de acuerdo? Eso también se deriva de un problema, como ya hemos dicho, que la dislexia no es únicamente problemas en la lectura, sino también problemas derivados en la escritura por esos, digamos, déficits, ¿no?, asociados. Bien, entonces, ¿qué estrategias, habiendo visto el caso anterior de esta dislexia de desarrollo, de esta dislexia de desarrollo profunda o de esta dislexia de desarrollo severa, que no, como os he comentado anteriormente, quería hacer un inciso. La dislexia de desarrollo ha sido la que más hemos estudiado los investigadores porque es la más frecuente en el aula. Eso no quiere decir que la dislexia adquirida no sea frecuente, ¿de acuerdo? O sea, no se dé, sino que es, pues bueno, está menos trabajada en el terreno de la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras y también menos trabajada en el terreno de la enseñanza primaria o secundaria e incluso más universitaria, ¿de acuerdo? Es menos frecuente. Bien, ¿qué estrategias son consideradas efectivas para el aprendizaje del vocabulario? Lo primero, que aprender vocabulario ayuda en esos problemas de descodificación y de letreo que tienen los estudiantes con dislexia. Hay tres investigaciones, ha habido tres investigaciones o revisiones a lo largo de la literatura científica. Bryan, Godwin y Higgins, en el año 2003, establecieron que para aprender vocabulario y trabajar el vocabulario había técnicas o estrategias importantes: enseñanza asistida por ordenador, actividades de práctica repetida breve, estrategias mnemotécnicas y organizadores gráficos. Jitendra, Edwards, Sachs y Jacobson, en el año 2004, un año después, reducen esas 4 estrategias a 3. Y dicen que las más efectivas son estrategias mnemotécnicas y de palabra clave, actividades de práctica repetida breve y estrategias cognitivas mediante los organizadores gráficos. Aparte de ellos, un grupo de investigación bastante importante obtuvo resultados prometedores con estrategias de tipo colaborativo para el aprendizaje del vocabulario en estudiantes con dislexia, lo que se le suele llamar el método CSR, ¿no? Collaborative Strategic Reading. Estos resultados prometedores fueron obtenidos a partir de técnicas de aplicación como es el skimming, el scanning and click, con el vocabulario conocido, y el clank para el vocabulario desconocido, ¿de acuerdo? Bien, de estas 3 investigaciones o revisiones a lo largo de la literatura científica, en el año 2017 sale la tercera, ¿no? Hemos visto 2, la del año 2003, la del año 2004, los resultados obtenidos de la técnica del método CSR, muy importante, y vamos a ver ahora la última investigación, que es la de Kader en el año 2017. Esta es la que nosotros vamos a aplicar en esta comunicación, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar del análisis morfológico, la enseñanza directa y la enseñanza multimedia que propusieron Ketab y colaboradores en el año 2000, que ya citaron Ketab y colaboradores en el año 2011, en la enseñanza mnemotécnica. Es decir, Kader se basa en el estudio de Ketab y colaboradores para establecer esas estrategias efectivas para el aprendizaje del vocabulario. ¿En qué consiste la enseñanza mnemotécnica? Bueno, pues en hacer pensar sobre las posibles conexiones que se pueden encontrar en la información que ya se encuentra en la memoria a largo plazo y la que se pretende aprender. Favorecen una memorización rápida y mejoran la memoria a través de la retroalimentación que esta memoria recibe mediante el continuo uso de recursos externos. Además, las estrategias mnemotécnicas permiten integrar el material nuevo en las unidades cognitivas ya existentes en nuestra mente. Es un proceso de continuo reciclaje y readaptación, a la vez que facilitan asociar ideas, palabras, sonidos o reglas. Recordad que tenían grandes problemas para realizar inferencias y grandes problemas para conexiones entre el contexto e inferencias a partir de él.
Bien, en las estrategias mnemotécnicas de aplicación al aula DL os he seleccionado unas cuantas y vamos a ver cuáles de ellas son para mí las más importantes. La primera es que tenemos que tener en cuenta qué características y clasificación de las estrategias mnemotécnicas hay dentro del sistema de las estrategias de aprendizaje del vocabulario. Hay que tener en cuenta para su aplicación y para su selección el tipo de memoria, el tipo de dislexia, el carácter que tiene de los déficits del estudiante con dislexia, las condiciones reales del aprendizaje en el que se encuentra inmerso y el grado emocional. ¿Qué características hay que tener en cuenta? Bueno, pues que se adaptan a las necesidades individuales de cada estudiante y emplean variedad de campos léxicos, muy importante para el aprendizaje del vocabulario, tanto el vocabulario superficial como el vocabulario profundo. No trabajan con simple repetición. Recordad que las investigaciones que habíamos visto anteriormente mencionaban como una estrategia de aprendizaje del vocabulario la repetición. Las estrategias mnemotécnicas no trabajan con este tipo, ¿vale? Exigen que el alumnado encuentre conexiones entre la información que ya conoce y la información que va a aprender. ¿Qué conexiones pueden haber entre los nuevos campos léxicos o vocablos aprendidos y los que ya se conocen, ¿no? Los que se van a aprender y los que ya se han aprendido. Favorecen la motivación y la participación en el proceso, activan el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de esas estrategias colaborativas añadidas después, como habíamos visto que es el método CSR, ¿no? ¿Qué clasificación establece TACAC en el año 2018 para las estrategias mnemotécnicas? La divide en tres grupos principales: visuales, verbales y mixtas. Las visuales representan el significado de una palabra en forma de imagen, asociación significado más imagen, y convierten la información lingüística en información visual. Verbales enseñan la información de forma organizada y sirven para memorizar toda aquella información que se pueda expresar por medio de las palabras de forma oral. Y las mixtas combinan las dos anteriores, organizan la información y relacionan lo aprendido anteriormente con lo aprendido nuevamente. Estrategias mnemotécnicas visuales: uso de la imaginación y uso de las imágenes. Uso de la imaginación: pues evidentemente todos somos capaces de imaginarnos el significado de una palabra si es que lo conocemos. Entonces, con esta estrategia mnemotécnica vamos a recuperar la información mediante una representación pictográfica. Las imágenes mentales utilizadas tienen que representar dos objetos en una escena dinámica. Nunca tienen que estar estáticos. La imagen debe ser efectiva, llamativa, dinámica y asociativa, que permita establecer la asociación entre la imagen y el concepto para llegar al término. Imágenes con ayudas hipnóticas, es decir, representando los principios de aplicación de Buzan, ¿no? Esos principios de creatividad, funcionalidad, ¿de acuerdo? Y contextualidad en el contexto. Aquí vemos la representación pictográfica de la palabra origen. Como veis, llamativa, dinámica y asociativa. Término con concepto aplicado, o sea, concepto y término, perdón, relacionado con el significado representado a través de una imagen. Uso de las imágenes. Segunda estrategia mnemotécnica de tipo visual. Representación visual del significado de la palabra en vistas a un aprendizaje intencional de vocabulario. Busca las conexiones mentales. Exitosas para estudiantes con poca habilidad de procesamiento verbal. Potencian el aprendizaje en la memoria visual. Visualizar. Consisten en visualizar mentalmente imágenes y recrear esa imagen a base de letras. Buena técnica, los jeroglíficos, porque implican esa aleación y esa relación, ¿de acuerdo? Ahí vemos la representación de ojo, la representación de alto, bajo, largo, corto, gordo, delgado, ¿de acuerdo? O la representación de pastelería, ¿no? O cafetería, ¿sí? Perfecto. Estrategias mnemotécnicas verbales. Bueno, el uso de acrónimos es desde la investigación, os pongo ahí, es la estrategia más conocida y extendida. Bueno, esta técnica no se trata de un método para ayudar a memorizar una información totalmente desconocida, sino que requiere de un conocimiento previo del conjunto de respuestas que se quiere recordar. La estrategia del uso de acrónimos ayuda solamente a la hora de nombrar las diferentes estaciones, por ejemplo, sin proporcionar la información acerca de su ordenación correcta. Ahí tenemos una imagen de las estaciones y consiste en que el estudiante recuerde solamente la primera letra de la palabra para poder construir su respuesta a base de esta. Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar la estrategia de acrónimos? Ordenar las letras iniciales de cada palabra que se quiere recordar. Ponemos la imagen de las 4 estaciones y al lado ponemos el acrónimo, es decir, la letra inicial, en este caso, PIVO, ¿no?
este acrónimo PIVO, a cada palabra le corresponde la letra de una estación, en este caso, primavera, invierno, verano y otoño. Poniendo la imagen y al lado del acrónimo, permitiremos y llevaremos a cabo y conseguiremos que el estudiante, a partir del recuerdo de las iniciales de estas estaciones, las recuerde, ¿no? Y pueda hacer esa asociación. Bueno, el uso de las historias también es una buena estrategia verbal que permite presentar el vocabulario en su contexto, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues unir las diferentes palabras en un solo argumento. Recordad que los estudiantes con dislexia tenían problemas para inferir el contexto y para ubicarse en él, entonces podemos aplicar esta técnica en el que unimos las diferentes palabras en un solo argumento para potenciar su memorización. Tenemos las palabras día, radio, foto, mano, problema, moto y mapa. Evidentemente hay que tener en cuenta las excepciones en cuanto al género, y creamos una historia. José está enamorado de María, todos los días escucha la radio y mira la foto de ella. Un día coge un mapa, se sube a su moto y decide visitarla para pedirle la mano. Pero el problema es que María le dice que no. Mediante la creación de esta historia a partir de los términos que queremos que el estudiante aprenda, estamos creando un contexto y estaremos facilitándole ese aprendizaje del vocabulario. El estudiante lee el texto, ve las posibilidades de combinar estas palabras en su contexto. Todos los sustantivos utilizados en la historia, excluyendo los nombres propios, son excepciones en cuanto al género. Por lo tanto, estamos haciéndoles que aprendan vocabulario a la vez que una regla gramatical. Bueno, el método de las perchas también es bastante importante, es una estrategia mixta, ¿de acuerdo? Pero para mí es la menos utilizada, ¿de acuerdo? Este tipo de estrategia mnemotécnica, para mí las más importantes son las visuales y las verbales, pero os tengo que enseñar también las mixtas, ¿no? El método de las perchas. Independientemente de que su grado de efectividad pues, sea un poquito menor que los dos anteriores vistos, ¿no? Se confeccionan un listado de contenidos que cuelgan de unas perchas numeradas, por ejemplo, 10 perchas numeradas del 1 al 10, y a las cuales se les asocia un concepto que rime con cada número. Columna, cisne, tridente. Las conexiones deben ser simples, claras y positivas, creadas a base de las asociaciones y la imaginación. Entre otras formas de cómo crear las palabras perchas, pertenece la estrategia de usar la rima. De esta manera, se elabora un poema de carácter infantil con rimas fáciles de recordar. La automatización de este método de aprendizaje requiere de mucha práctica y creatividad. Yo he tenido la oportunidad de aplicar el método de las perchas, al igual que las 4 estrategias, tanto las 2 visuales como las 2 verbales. Desde mi punto de vista, el método de las perchas, dado la creatividad, el proceso de automatización y la práctica que le requiere tanto para el profesorado que crea la actividad como para el alumnado que la experimenta, para mí es el método de estrategias mnemotécnicas más complicado de llevar a cabo en el aula, ¿de acuerdo? Finalmente, podemos inferir o extraer varias conclusiones de esta comunicación. Deben evitarse estrategias metodológicas que se conviertan en paliativos que perpetúan el problema de aprendizaje. Debemos crear estrategias de aprendizaje del vocabulario que sean efectivas, que permitan la asociación de conceptos, imágenes y significados, creatividad, actividades creativas mediante la aplicación de estrategias mnemotécnicas que apliquen también, que tengan en cuenta la gamificación y que lleven a cabo al aula o que lleven al aula ese componente lúdico, ¿no? Hay que organizar y permitir que el estudiante lleve a cabo un proceso de codificación de toda la información que se le está aportando, ¿no? Y sobre todo promover el reaprendizaje, el volver a aprender, porque para ellos es muy importante la planificación, el reaprendizaje, ese trabajo con la memorización, ese trabajo con la comprensión y sobre todo pues esa adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cuantas más estrategias metodológicas que no se conviertan en paliativos y que estén centradas en el reaprendizaje, la actividad y sobre todo en la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso del vocabulario, más avances conseguiremos en el aula y más resultados en el aprendizaje y en este dominio de los componentes FOS con nuestro alumnado con dislexia conseguiremos, ¿no? Es decir, reaprender, ser efectivos y sobre todo muy creativos. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya resultado interesante mi comunicación. Cualquier duda, pregunta o lo que necesitéis, ahí tenéis mi correo, podéis escribirme
Ha sido un placer estar con vosotros aquí hoy y nada, que disfrutéis muchísimo de estas jornadas tan interesantes que han sido organizadas para profesores de ELE en formación. Un momento. Pues muchísimas gracias a Diego, que ya os digo ha tenido un problema personal y aún así ha conseguido mandar su grabación, que ya tenéis en el Classroom.